Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué bueno que algunos me acompañaron. ¿Qué fue lo que dije? Sí, pero ¿qué fue lo que repetí? Porque repetí algo. Eso no lo inventé yo. ¿Qué fue? Ah, menos mal que está la esposa del pastor ahí, oigan. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos, más difundidos de la Biblia, al punto que han habido eventos públicos donde la gente aparece solamente con un cartel diciendo Juan 3:16 o John 3:16, para que la gente recuerde, porque la gente ve Juan 3:16 y recuerda eso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dígame una cosa, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Entonces, si cree en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ese es usted, sino que tenga vida eterna. ¿Usted merece la vida eterna? Saben que no. Hemos hecho las cosas a nuestra manera, le hemos dado la espalda a Dios demasiadas veces. Y sin embargo, hoy ando versiculero, dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque nosotros fuéramos buenos, porque nosotros no lo hubiéramos ganado. Él entregó su vida porque nos amó. Entonces, en ese versículo de Juan 3:16, ¿usted podría poner en vez del mundo su nombre? Porque de tal manera amó Dios a Alfredo. Sí, Señor. ¿Saben que tiene un significado totalmente impactante cuando nosotros asumimos ese amor con el que Dios nos ha amado? Es impresionante. Nos renueva. ¿Se animan a poner su nombre ahí? Aunque no se sepan todo el versículo de memoria. Cuando llega la parte de decir el mundo, usted dice su nombre. Yo voy a decir el mío. ¿Está bien? Y como yo tengo micrófono, se va a escuchar más fuerte que todo. Pero ponemos el nombre de cada uno de nosotros. ¿Se animan? Porque de tal manera amó Dios a Alfredo que ha dado a su Hijo unigénito para que si Alfredo cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso fue escrito para nosotros. A lo largo de la historia, Dios ha tratado de decirnos una y otra vez, te amo. ¿Y saben? Qué feo es cuando a alguien le dicen te amo y la persona que recibe el te amo simplemente se aleja. No recibe ese mensaje, ¿verdad? Y así nosotros podemos ser. Pero gracias a Dios que hoy estamos aquí y aquí delante de la presencia del Señor estamos para recibir ese te amo del Señor, para sentirnos cubiertos por el amor del Señor. El amor de Dios no es solamente una cuestión de un poema o de una frase o de una canción que nos dedicó diciendo te amo, te amo. El amor de Dios se demostró entregando a su único hijo. ¿Tú lo entregarías hoy? ¿Para que se salve alguien más? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, lo que hizo Dios por nosotros? ¿Se dan cuenta cuánto valemos para el Señor? Lo importante que somos, lo caros que somos para el Señor. El amor de Dios es realmente lo que le puede dar significado a nuestras vidas. Ahora, así como Dios quiere comunicarnos su amor, revelarnos su amor, hacernos saber que nos ama, tenemos que entender que hay intencionalidades del otro lado que quieren alejarnos del amor de Dios. Y no solo a nosotros, sino que tanta gente por allí. Siempre va a haber
mientras Cristo no venga, va a haber alguien que va a decir, eso del amor de Dios. Y lo va a menospreciar. Y va a procurar alejar a personas. Y estamos hablando incluso de seres espirituales, potencias espirituales que van a querer alejarnos del amor de Dios. Y van a venir y te van a hablar a ti. Y sus ideas van a aparecer en tu teléfono, en las redes sociales, en los videos que miras, en una conversación con un amigo, en quién sabe qué, en una canción que escuchaste. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos. Es por eso que les quiero compartir en esta mañana este texto que se encuentra en la primera carta de Juan. Y voy a estar leyendo con ustedes en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, empezando con el versículo 1. Primera de Juan 4, del 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como yo les decía, así como Dios nos ha querido revelar su amor, así como Dios nos ha querido atraer a Él para que seamos parte de su familia, para que caminemos con Él, de la misma manera están los que quieren alejarnos de ese camino del Señor. Y la palabra del Señor es bien directa y bien clara en cuanto a que tenemos que estar atentos. Nosotros en esta vida, y especialmente en el tiempo en el que nos ha tocado, fácilmente nosotros nos podemos distraer. Y nos distraemos. Tenemos tantas cosas en la cabeza. Tenemos tantas cosas que leer. Tenemos tantos videos que mirar. Tenemos tantas conversaciones que iniciar. Y que no podemos perdernos el último chisme que anda por allí. Nos distraemos, hermanos. Y hay veces que cuando nos distraemos, inadvertidamente empezamos a escuchar las voces que no tenemos que escuchar, los conceptos que no tenemos que oír y tenemos que estar atentos. Por eso, y fíjense que esto fue escrito alrededor del año 90 de nuestra era. Estamos hablando que hace más o menos 1950 años atrás. Hace mucho tiempo. Y el apóstol Juan ya reconocía todo este ambiente espiritual corrupto que quiere alejar a la gente del Señor. Y entonces su palabra, bien directa para la gente que lo leyó por primera vez, pero bien directa para nosotros, que después de tantos años recibimos esta palabra, es bien aplicable a nuestra realidad. Y nos lo dice con cariño, nos llama, ¿cómo nos llama? Amados. Qué lindo, qué tierno Juan. Hemos aprendido ya en la primera carta de Juan que Juan al principio nos dice todo tierno y luego, la palabra puede ser bastante impactante. Pero acá la exhortación es bien clara. Amados, ¿qué tienen que hacer los amados? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no crean
a todo espíritu. No crean a todo espíritu. No crean la voz de todo el que les viene a tratar de enseñar algo, incluso algo espiritual. No nos crean a todos los que nos llamamos pastores. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántos pastores ustedes tienen acceso en diferentes medios? Y no solo pastores, profetas, apóstoles, porque estamos utilizando grandes nombres hoy en día, ¿verdad? Entonces, supuestamente tendrían que ser enseñanzas tremendamente poderosas, renovadoras y que nos acercan a Dios, y no siempre lo son. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Cuando leemos algo, tenemos que compararlo con la verdad. Es por eso que aquí nosotros tratamos de llenar a la gente de Biblia. Lo hacemos en el servicio, pero también tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico donde tratamos de analizar detenidamente, con más cuidado y con participación de todos, la palabra del Señor para que se nos quede. Y no solo lo hacemos el domingo, sino que se nos ocurre volver a hacerlo entre semana. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento espiritual. Porque necesitamos la verdad de la palabra en lugar de estar solamente recibiendo lo que está por allí. ¿Saben? Nuestra tendencia a veces podría ser solamente escuchar aquello que suena bastante espiritual. Cuidado, cuidado. Juan mismo nos habría ya dicho, estuvieron entre nosotros y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, se parecen a nosotros, hablan parecido que nosotros, pero cuidado. ¿Qué dice aquí? No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¡Wow! Y uno se puede preguntar, ¿cuál es la herramienta que yo tengo para probar el espíritu? Porque el peso, yo tengo una balanza, yo lo subo ahí y el peso lo puedo. Y la altura yo la puedo medir, ¿verdad? Porque utilizo una herramienta para medir la estatura y ya la medí. Pero, ¿y los espíritus? Acá está la herramienta. Y usted la tiene. O sea, podemos probar los espíritus si son de Dios. Y si en aquel tiempo, fíjense, hacía tal vez unos 50 años que Jesús había entregado su vida y resucitado, y ya habían muchos falsos profetas por allí, engañando a la gente. ¿Será que hay algunos hoy? Los hay. Ahora, qué bueno que la palabra nos da la clave en cuanto a cómo distinguir los espíritus o los profetas. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren lo que nos viene a decir Juan. Nosotros hemos escuchado la profecía del anticristo y siempre lo tenemos como que en algún momento va a aparecer ese personaje siniestro que va a ser el anticristo. Juan nos dice que en su época el espíritu del anticristo ya andaba volando por todos lados. Y en nuestra época todavía muchísimo más y Cristo pronto regresa. Pero tenemos que estar atentos. Entonces, ¿cuál es la clave para reconocer el espíritu de verdad y el espíritu del error? Juan diría, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Parte del problema es que en la época de Juan ya habían surgido falsos maestros que decían, no, miren, eso que a la gente le pasó, que hablan de Jesucristo y todo eso,
Era un fantasma. No se podía tocar, era inmaterial. Es por eso que Juan empieza su carta diciendo, oigan, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida, eso les anunciamos. Juan dice, les estamos hablando de la realidad. El Hijo de Dios puso su pie sobre la tierra y estuvo acá y vino para traer salvación a todo el que cree en Él. Y Juan se apasiona con este mensaje justamente para contradecir a los que los quieren alejar. Entonces, habían quienes querían enseñar que Jesús no había venido materialmente. Y el mensaje que trae Juan es justamente el contrario. Pero lo que esto nos muestra es que el centro de la cuestión de acercarse a Dios o no es Cristo Jesús y nada más que Cristo Jesús. Reconocer que el Hijo de Dios fue enviado para traernos salvación. Hoy en día vivimos en tiempos de ecumenismo y hay una famosa frase que algunos esgrimen que dice, todos los caminos conducen a Roma. Es una vieja frase, pero la utilizan para los asuntos espirituales como para decir que toda apariencia de religión conduce al mismo Dios. Haya paz entre nosotros porque estamos todos bien. No es lo que la palabra dice. La palabra dice que hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Cristo Jesús, Juan 14:6 está escrito allí. Y nadie más en la historia lo dijo. Solamente Jesús. No existe otro camino, no hay otra manera en la que nosotros podamos acercarnos a Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿En cuántos hay salvación? ¿En Mahoma hay salvación? ¿Hay salvación en qué ideología o en qué maestro? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Esto no es una cuestión de denominaciones, no es que bautistas, asambleas de Dios, metodistas, eso es otra cuestión que tuvo que ver con la historia. La salvación está en el Salvador, que es uno solo, y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. Hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores entre Dios y los hombres? Uno solo. Jesucristo, el que se entregó en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros necesitamos asegurarnos en Él. Cualquier idea, ideología, maestro que quiera alejarnos de la verdad en Cristo Jesús, nosotros tenemos que dejar de escucharlo. Y tenemos que asegurarnos en lo que el Señor nos está enseñando, que es absolutamente profundo. En realidad, esta cuestión de que vivimos en un mundo que tiene tanta ideología que lo aleja a uno de Dios es un poco intimidante, ¿verdad? Porque, vamos a decir la verdad, somos minoría los que nos hemos afirmado en Cristo Jesús y
vamos a permanecer en Él. Entonces nos podríamos sentir intimidados, nos podríamos sentir con un poco de temor. Incluso yo le llamo agentes secretos del Señor, a los que andan por allí y son cristianos y han creído, pero tienen su Biblia escondida y en los círculos sociales con la gente no dicen nada. Porque ya saben, hay veces que hablamos y decimos las cosas como las creemos y la gente no se siente muy cómoda con eso. Pero no seamos agentes secretos del Señor. Seamos mensajeros del Señor, que es diferente. ¿Por qué? Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué? Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, otra vez Juan Todoterno. Hijitos, queriditos, ustedes son de Dios. Ustedes se dan cuenta que en este mundo hay diferentes personas. ¿Ya se dieron cuenta ustedes de que no todas las personas que ustedes conocen son de Dios? Ahora ustedes tienen que asegurarse de caminar con el Señor y ser de Dios. Ahora, yo me imagino los lectores, primeros lectores de Juan, cuando recibían esto, qué lindo lo que Juan les dice. Hijitos, ay, qué lindo. Ustedes son de Dios. ¿Cómo te sientes? Si viene el propio Señor o viene el apóstol Juan, viene y te mira y te dice, tú eres de Dios. ¿No se siente especial uno? Es un privilegio tremendo, un privilegio que nosotros no nos hubiéramos ganado y verdaderamente es así, justamente así ha sido desde el principio de lo que Dios ha querido. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Yo no sé qué sienten ustedes, hermano. Pero cuando yo leo palabras como estas, a mí se me eriza la piel. Hay algo que pasa en mi corazón cuando Dios me mira y me dice, tú eres mío. Y un santo orgullo espiritual entra en mi corazón porque digo, qué tremendo. Yo podría haber estado tan alejado de Dios y Dios ha querido llamarme su hijo y Dios ha querido llamarme suyo, su posesión. O sea, si tú vas a elegir, ¿quieres ser de Dios o quieres ser de algún otro? Yo quiero ser de Dios. De aquí hasta la eternidad. Yo quiero ser de Dios y permanecer en Él. Entonces, hijitos, ustedes son de Dios, les dice Juan. Y nos dice a nosotros también. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos recibido de Él la salvación y que nos sujetamos a Él como Señor de nuestras vidas, nosotros somos de Dios. ¿Y qué pasa con los que son de Dios? Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros vencimos a todas esas potencias espirituales. No es una cuestión para enorgullecernos y salir ahora del servicio, oiga, yo les gané. No. No es para andar de soberbios, pero es para reconocer lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ustedes son de Dios y le han vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Tenemos que entender esto, los que creemos en Cristo Jesús, no es solamente que se nos cambiaron ciertos pensamientos aquí arriba. El Espíritu Santo de Dios ha venido a vivir en el corazón, en la vida de esa persona, en tu vida, que has creído en Cristo Jesús. El Señor puso su Espíritu en ti. Y ese Espíritu es más grande que cualquiera de los que están allá afuera.
mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Por eso es que nosotros podemos tener confianza y podemos fortalecernos y podemos alegrarnos. Ahora, vieron que en este mundo se dice, he escuchado muchas veces esto, hay dos tipos de personas, y lo he visto en publicidades. Hay dos tipos de hombres, los que usan la colonia para después de afeitarse tal y cual, y los que no. Y entonces tratan de distinguir entre las personas de acuerdo a lo que consumen, ¿verdad? Ahora, lo que verdaderamente distingue a la gente es la relación con Dios o no. Dice en el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En estos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, hay dos clases de personas, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Los que son de Dios, los que conocen a Dios, y los que son del mundo y no conocen a Dios. Y en cuanto a esto, aquellos en quienes Dios está obrando, están esperando para escuchar el mensaje que tú tienes para darles y te van a entender. Pero externamente nosotros no sabemos quiénes son, entonces a veces hablamos con alguien y no nos quiere escuchar. No es de Dios. Tal vez en algún momento el Espíritu Santo obra y aquello que tú le dijiste vuelve a su memoria y llega a cambiarle la vida. Pero tenemos que dejarlo en manos del Señor. Ahora, nosotros tenemos que asegurarnos de ser estos que somos de Dios y que permanecemos con Él. Déjenme seguir leyendo un poquito más adelante en Primera de Juan, desde el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a pensar un poquito en esto. Yo sé que este puede ser un mensaje un poco repetido porque ya hemos escuchado esta exhortación a que nos amemos, ¿o no? Ya saben, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y es el mismo mandamiento que ya era viejísimo, pero es presentado en la palabra como el mandamiento nuevo, el mandamiento reluciente, el mandamiento al que le tenemos que dar tanta importancia. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos venía diciendo acerca de evitar aquello que es del error y que nosotros somos de Dios y estamos con Él. Ahora, nosotros que somos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos. Tenemos que amarnos. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y en estos versículos aparece la famosa frase que he visto en stickers en los autos. Dios es amor. ¿Saben? El 99% de las personas que dicen esa frase no saben lo que significa. Pero el amor está en la naturaleza de Dios. Ahora, lo que está diciendo este texto es que aquellos que son redimidos por Cristo Jesús y vienen a ser parte de la familia de Dios, adquieren esa propia naturaleza de Dios y empiezan a tener la necesidad de amar. Escuchen, nosotros aquí en este país, yo lo he visto tantas veces, nos concentramos tanto en el trabajo y en juntar los dolaritos, un poco para nosotros, un poco para ayudar a la familia o lo que sea, que hay veces que nosotros ya no cultivamos relaciones con los demás.
Un día nos preguntamos, ¿y quiénes son mis amigos? Y no están. Necesitamos entender que la palabra nos quiere invitar a que nosotros, los hijos de Dios, cultivemos relaciones más profundas y que esas relaciones reflejen directamente el amor de Dios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que necesitas a tus hermanos para que todos estemos fortalecidos. ¿Y qué hacemos los hermanos juntos? Solamente nos sentamos, leemos la Biblia, ponemos cara de serio así. No, los hermanos nos reímos, los hermanos jugamos, los hermanos comemos juntos. ¿Y cómo comemos? Hacemos muchas cosas juntos y aprendemos a conocernos. Hay veces que ni nos conocemos, hermanos. No podemos decir, nos amamos si somos indiferentes a cómo es el otro. No, necesitamos acercarnos. Y oigan, no somos perfectos y muchas veces vamos a fallar, pero hemos sido llamados a amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Simplemente. Y en aquellos en quienes Dios se manifiesta, no se nota en que tengan un lindo discurso. No se nota en que se vistan de determinada manera. Se nota en el amor. Se nota en cómo te acercas a los otros, cómo tratas a los otros. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros el amor? El amor lo aprendemos de Dios. Si Dios nos ha amado así, al punto que entregó a su Hijo por nosotros, y no dice podemos, dice debemos amarnos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta que aquí la palabra presenta el amor como un mandamiento? Tenemos que cumplir con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que nos amemos. Y esta es la razón por la iglesia, esta es la razón por la que podemos decirle a todos esos que dicen, no, pero Dios está en todas partes, yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. Es cierto, pero Dios mandó que nos amemos y no nos podemos amar si no nos vemos y nos juntamos. Entonces, necesitamos congregarnos y necesitamos compartir y acercarnos unos a otros y experimentar este amor que es del Señor. Sigue diciendo, versículo 13 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador de este mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Entendieron esa última parte? El que ama a Dios, andan un poco lento, pero ahí andan. Ame también a su hermano. Oigan, yo soy su hermano, ¿sabe? Pero nosotros tenemos que aplicar esto. El amor de Dios, en esto consiste el amor, dice. No es que nosotros lo hayamos amado a Dios, qué bonito, qué generosos. No. Dios nos amó. Dios nos reveló su amor en su Hijo Jesucristo, a quien entregó y que fue a la cruz por nosotros. Y es la máxima expresión de amor de toda la historia. Dios nos amó
para que nuestros pecados fueran perdonados y para que pudiésemos estar en comunión con Él. Ahora, si hemos sido amados así, tenemos que expresar amor, y ese amor se perfecciona en el amor en la familia de Dios. O sea, nosotros somos llamados a amar a todos. Ustedes saben que Jesús enseñó que aún a los enemigos hay que amar, ¿verdad? Y ¿se acuerdan aquello de si alguien te da una, tú ponle el otro lado de la cara, dame otra? O sea, nosotros tenemos que amarlos a todos, pero especialmente el amor tiene que cultivarse en la familia del Señor. Y cuando la gente pueda acercarse a la iglesia, tendría que encontrar este ambiente en el que nosotros, a pesar de ser diferentes y a pesar de que muchas veces nos equivocamos, aprendemos a perdonarnos, aprendemos a aceptarnos, aprendemos a ayudarnos unos a otros a mejorar. ¿Por qué? Por amor. Tenemos que ser expresión del amor de Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. El que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Usted va a permanecer en Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y de ahí hasta la eternidad. Vamos a permanecer en Él. Y entonces, si vamos a permanecer en Él, tenemos que permanecer en amor y tenemos que amarnos unos a otros. Así que es un desafío, hermanos. Por un lado, es el desafío de saber que tenemos que estar atentos porque hay mucha influencia allí fuera que nos quiere alejar de Dios. Pero parte del refugio para no alejarnos de Dios es cultivar la reunión, la edificación, el acercamiento entre los hijos de Dios para poder permanecer en Él. Entonces, vamos a aceptar el desafío de Dios, vamos a estar atentos para no dejarnos engañar por los falsos maestros y los falsos profetas. Bueno, también eso nos va a llamar a que nosotros permanezcamos unidos en Cristo Jesús y que aprendamos a amarnos unos a otros. Vamos a orar ahora, pero al salir, por favor no salga corriendo. Por favor acérquese y dele un abrazo a alguien. A uno de sus hermanos o hermanas. Abracémonos, expresémonos, aunque sea el principio del afecto, y de ahí en adelante cultivemos el amor del Señor. Acerquémonos unos a otros y estemos para apoyarnos, porque nos necesitamos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Señor, qué lindo que tú nos puedas mirar y puedas decir, tú eres mío, yo te puse nombre. Señor, queremos alegrarnos en ese amor con el que tú nos has amado. Y nunca vamos a poder parar de hacerlo, Señor, pero queremos expresarte nuestra gratitud. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por aceptarnos, gracias por haber enviado a Cristo Jesús a morir en aquella cruz para que nosotros pudiésemos ser salvados creyendo en Él. Gracias, Señor, te damos. Señor, por favor, ven a defendernos y líbranos de todos esos falsos maestros, de todas esas falsas doctrinas que quieren alejarnos de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en ti. Ayúdanos a profundizar en tu palabra de tal manera que podamos distinguir las mentiras y podamos alejarnos de ellas. Pero, Señor, ayúdanos también a cultivar esta relación entre nosotros que nos edifique. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a perdonarnos cuando corresponda. Ayúdanos a romper las barreras para poder conocernos mejor y poder crecer en el amor unos con otros para que podamos ser una casa de refugio para aquellos que van a venir a la salvación en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por volver a invitarnos a acercarnos a ti y acercarnos unos a otros. Padre, por favor, bendice la vida y la familia de cada uno de tus hijos, de cada uno de los hermanos de esta iglesia, Padre, que verdaderamente podamos experimentar de tu gracia, ser cubiertos por ti y podamos fortalecernos en ti y que al mismo tiempo podamos ser luz para otros también. Nos ponemos en tus manos, Señor,
y te rogamos tu bendición. Desde ya te damos gracias porque tú escuchas y respondes la oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Vamos a poner mucha atención para ahorita los anuncios que son muy importantes para esta semana. Empezamos con el miércoles estudio bíblico a las 6 de la tarde. El viernes tenemos servicio de oración igualmente a las 6 de la tarde. Y este sábado vamos a tener reunión de mujeres. A todos ya se les entregó la invitación, normal. Y va a estar muy, muy bueno, muy importante porque nos vamos a reunir con nuestras hermanas a las americanas. Y ahí vamos a poner en práctica nuestro inglés. Va a ser de gran bendición. Dios nos va a dar Enséñales español, por favor. el Espíritu Santo para que podamos entender también un poquito de lo que ellos también nos van a compartir. Y el domingo tenemos el estudio bíblico a las 9 de la mañana y servicio general a las 10:15. Que Dios nos bendiga. Amén.